Muy buenas tardes y noches, sean todas y todas bienvenidas a nombre de Pepsi Clínica. Les agradecemos por acompañarnos en este espacio formativo orientado al abordaje clínico del duelo desde una mirada contextual y basada en evidencia. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación de la licenciada Paulina. Paulina Saavedra Álvarez es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con una sólida formación en terapia de dialecto conductual, terapia de aceptación en compromiso y análisis funcional de la conducta. Se desempeña como terapia de jóvenes y adultos con experiencia clínica en dificultades de regulación emocional, trastorno límite de la personalidad, depresión, duelo, trauma y ansiedad. Es director del Centro Psicológico Contextual Integra. Además, cuenta con una amplia experiencia en la organización y supervisión y ejecución de talleres de habilidades de regulación emocional desde el modelo DBT, así como una participación activa como un ponente a nivel nacional e internacional en temas vinculados a las terapias conductuales contextuales. Ha sido también ex coordinadora general del grupo de estudios PISIAC, desde el cual cumplió un rol de formación académica y clínica en enfoques contextuales. En esta masterclass, la licenciada Paulina nos acompañará a comprender el duelo por ruptura amorosa no como que algo que deba de superarse, sino como un proceso que se transita, integrando la validación emocional y sentido y la flexibilidad psicológica desde modelos como el AT y el DBT. Sin nada más preámbulo, le damos la bienvenida a la licenciada Paulina Saavedra Álvarez. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias Jean-Pierre, muchas gracias Pepsi por esta invitación. Eh, Conversando un poco con Katy de Pepsi, estábamos hablando sobre qué tema podría ser interesante y como ya estamos el mes de febrero, ya estamos cerca a San Valentín, algo que solemos trabajar bastante en terapia y que también como seres humanos creo que todos en algún punto lo podemos vivir, es precisamente el duelo de pareja, el duelo por ruptura amorosa. Muy bien, entonces voy a presentar mi pantalla para que ustedes puedan revisar mejor todo ello. Ok, vale. Como mencionaron, yo soy Paulina, soy terapeuta. Si desean, me pueden llamar Paulina o también me pueden llamar Pau, que es una forma en la que a veces me llaman. Tengo entendido que pueden estar con la cámara apagada o la cámara prendida, como ustedes gusten. Sí, me gustaría y sí pediría como para que esto sea un poco más activo, que podamos tener las cámaras encendidas. Obviamente a quienes les sea posible tener las cámaras encendidas para conocerles y de paso también sentir que no estoy sola hablando, ¿no? Que hay otras personas que también aquí estamos interactuando. Igual, si en algún punto tuviesen dudas, pueden levantar la manito y pueden participar eh, por micrófono o también pueden escribir por chat para poder compartir. Hola, Rocío. Buenas noches. Muy bien. Entonces, bueno, voy a proyectar mi pantalla porque he preparado una presentación para hoy. Ok, muy bien. Como dije, sería genial si pudiésemos encender las cámaras. De paso, ahí nos conocemos y podemos estar más activos. Ok, entiendo que ya se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, ya, muy bien. Bueno, a lo que vamos, ¿no? Esta masterclass va a estar orientada al abordaje de duelo, exactamente por ruptura amorosa o por término de una relación, pero desde un enfoque contextual, que es el enfoque bajo el que yo trabajo. Y bueno, mi nombre es Paulina. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a comprender la conceptualización del duelo desde el enfoque contextual. También vamos a hablar sobre el vínculo terapéutico y la evaluación funcional que como terapeutas realizamos durante la primera sesión de terapia y bueno, en general en el proceso. También vamos a hablar sobre el famoso contacto cero, que es un término que es bastante popular entre los consultantes y entre las personas en general, y también la importancia de la red de apoyo. Además, hoy vamos a aprender algunas estrategias desde las terapias contextuales y también vamos a hablar de la prevención de recaídas. Sobre el duelo, eh, algo importante y creo que lo principal a entender sobre el duelo es que es una experiencia humana universal. Cada uno de nosotros, los que está aquí presentes, hemos tenido alguna relación con
el duelo, con la pérdida, ya sea por fallecimiento de alguna persona, ya sea por una ruptura de una relación de amistad o una relación de pareja. El duelo es parte inevitable de la vida. El concepto de la muerte es parte inevitable del estar vivos y es algo que todos los seres humanos en algún punto de nuestras vidas hemos vivido o vamos a vivir. Y a la vez el duelo también es una experiencia única. No hay dos duelos que sean iguales. Incluso dentro de familias que han podido perder un miembro en común, el duelo lo vivencian de una forma muy distinta, muy única. Es por eso que se dice que el duelo es como un copo de nieve. A lo lejos puedes ver que son muy parecidos, todos se ven como iguales, pero si los vemos a detalle, no hay un copo de nieve que sea igual a otro. Cada duelo es único, es diferente, porque de alguna forma los duelos involucran emociones, involucran pensamientos, sensaciones, conductas que pueden ser muy particulares entre cada persona, entre cada doliente. El duelo es una respuesta natural, es una respuesta esperable ante la pérdida de un vínculo significativo. Así que cuando hablamos de duelo, específicamente de duelo de pareja, hay que tomar ciertas consideraciones. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, el duelo por fallecimiento termina siendo también un duelo y a veces el más conocido, el más abordado, el duelo de pareja también tiene sus particularidades. No es lo mismo perder a una persona y saber que nunca más en tu vida la vas a ver porque ha fallecido, a, por ejemplo, perder a una persona que tú sabes que sigue existiendo, a una persona que todavía habita el mismo mundo que tú, que la puedes encontrar en algunas partes, que sabes que todavía tiene una vida. Así que el duelo de pareja también tiene sus particularidades que cuando trabajamos en terapia es necesario entenderlo de ese modo. El duelo de pareja, además del duelo, de, por así decirlo en general, conlleva también la pérdida de un vínculo y de un proyecto de vida compartido. Cuando estamos en una relación de pareja, creo que todos aquí en algún punto hemos estado en una relación de pareja o vamos a estar en una relación de pareja. Cuando estamos en una relación, hay como esta expectativa en común de lo que se va a construir con esta persona. Metas, proyectos, actividades en común. Entonces, cuando uno pierde a una pareja, cuando una relación se termina, no solo perdemos a la persona en sí, sino también la expectativa de tener un proyecto de vida compartido. Y en muchos casos me he topado con consultantes que han perdido grupos de amigos, han perdido trabajos, han perdido eh, la idea de casarse, de tener hijos, al menos en esas circunstancias como han perdido, al menos en esos momentos han perdido esto a raíz de que terminaron una relación. Además, el duelo de pareja conlleva mucha ambivalencia emocional y es algo con lo que solemos toparnos en consulta, que los mismos consultantes se sienten confundidos de que dentro de ellos puedan sentir amor, puedan sentir rabia, puedan sentir anhelo al mismo tiempo. Esto típico de odio a esta persona por lo que me ha hecho, por lo que ha sucedido, y al mismo tiempo también la quiero, la extraño. Tengo recuerdos muy tristes con esta persona, recuerdos muy dolorosos, pero también tengo recuerdos muy felices. Así que hacer como coexistir estas dos verdades puede llegar a ser un reto dentro de la terapia. Como he mencionado, yo llevo trabajando en duelo de pareja ya algunos años. He atendido tanto varones como mujeres, jóvenes o adultos, y algo que he visto que sucede mucho es esto de esta dificultad para conciliar dos ideas que parecen contrarias, que parecen opuestas, como es el querer a una persona y al mismo tiempo eh, sentir enojo, sentir odio hacia esto. Algo también particular del duelo de pareja son las crisis de identidad. Muchas personas definen su identidad,
sus proyectos, lo que son en base a su relación de pareja. Y cuando esta relación se acaba, a veces queda como este vacío de no saber quién soy, no saber hacia dónde voy, no saber realmente qué es lo que quiero. Así que un trabajo en terapia va bastante orientado también a ayudar a la persona a descubrirse nuevamente, a descubrir qué cosas son importantes para él, para ella, y volver a conectar con lo importante que son. Además, en el duelo de pareja hay otra particularidad, es que hay una tendencia a buscar ciertas conductas eh, de búsqueda de la expareja o conductas de evitación, como por ejemplo stalkear a la persona, tratar de conversar con esta persona, aislarse. Entonces, si se dan cuenta, es un duelo, pero es un duelo diferente, porque no es como si alguien hubiese fallecido y tú sabes que ya no te vas a volver a contactar, ¿no? Tú ya sabes que no hay posibilidad, que no hay puerta abierta. En el término de las relaciones, incluso si la otra persona ha dejado muy en claro que no desea continuar la relación, lo que muchas personas sienten, y los consultantes obviamente también, es esta sensación de que la puerta no está cerrada completamente, sino que todavía pueden ver como un pequeño espacio por ahí en donde pueden pensar o tener expectativas de que la relación va a volver, de que pueden volver a estar con esta persona, de que la persona todavía los extraña, los quiere, piensa en ellos. ¿Ok? Otra de las particularidades del duelo, y muchas gracias a los que tienen la cámara prendida, ya los estoy viendo un poquito. Genial, gracias. Entonces, otra particularidad del duelo de pareja es que suele ser muy invalidado socialmente. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, ¿no? Que han transitado un duelo de pareja y cuando les han contado a sus amigos han sido como, ay, otra vez de nuevo tú, pero ya supéralo, pero ¿cómo vas a seguir con lo mismo? ¿No? Entonces hay mucho como este discurso de invalidar lo que significa el perder una pareja bajo la idea de que hay otras opciones, hay otras personas, eres joven, la vida no se acaba, que si se dan cuenta es algo que también ocurre con el duelo por fallecimiento, pero aquí suele haber más como esta connotación de supéralo, ¿no? De superación. Suele haber mucho como esta connotación. Además, el duelo de pareja gracias a lo que están comentando, por ahí los estoy leyendo. El duelo de pareja también suele prenderse, suele como encenderse en momentos claves como, por ejemplo, recuerdos, fechas, lugares, redes sociales. Entonces, ahora que se acerca San Valentín, es probable que si están llevando consultantes con estas dificultades que están pasando duelo, vuelvan a activarse emocionalmente, vuelvan a sentir como mucho malestar, de estar constantemente expuesto a amor, relaciones, separación y todo lo que conlleva un vínculo con una pareja. ¿Ok? Entonces, estas son las particularidades del duelo que serían importantes poder señalar. Y ahora vamos a entender un poco a qué nos referimos cuando decimos el proceso no es lineal, ¿no? No sé si muchas veces en terapia ustedes mismos han dicho, no, el proceso no es lineal, ya. Ahora vamos a comprender qué significa que el proceso no sea lineal desde la perspectiva del modelo de procesamiento dual. Este modelo es un modelo más actual, por así decirlo. Bueno, tampoco es tan actual que digamos es del 99, pero sí es actual en comparación con otros modelos más antiguos. Y este modelo parte de la idea, parte de la idea y de la evidencia, porque obviamente está basado en evidencia, en estudios, de que el duelo no es un proceso por etapas. No es un proceso en donde empezamos con negación, no sé, lo han escuchado de seguro, negación, luego pasamos a bla, 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 hasta aceptación. No, el duelo no es un proceso por etapas, no es algo que una persona, no es un camino lineal en donde siempre estás avanzando hacia una dirección y al final terminas en aceptación, como que ya muy, muy, muy superado y todo esto, sino que más bien lo que se ha encontrado es que los dolientes suelen orientarse hacia dos polos, que justamente son este modelo que he replicado, que es este modelo que estoy presentando. Suelen ubicarse en dos polos. Por un lado está la orientación hacia la pérdida y por otro lado está la orientación hacia la
reconstrucción o restauración. Y lo que estamos haciendo, lo que hacen las personas que pierden una relación de pareja, están oscilando, están yendo como de un lado a otro durante su día. Durante su cotidianidad, están yendo de un lado a otro. Hay momentos del día en donde están orientados más hacia la pérdida y hay momentos del día en donde están orientados más a la restauración. Hay como una constante oscilación entre un lado y otro. Ahora, ¿qué significa orientación hacia la pérdida? Se refiere a esos momentos en los que el doliente contacta, siente, nota el dolor, el malestar de que esa persona ya no esté en su vida, de que la relación se haya terminado. Es ahí en donde, por ejemplo, se hace el trabajo de duelo. Es ahí en donde aparecen las reacciones típicas del duelo, como la culpa, la tristeza, el enojo, eh, esos deseos de saber más de la persona. Es en esos momentos también, cuando hay una orientación hacia la pérdida, en donde la persona siente mucho anhelo de recuperar el vínculo o sobre el vínculo, tiene anhelo. Y también cuando estamos orientados hacia la pérdida, nos cuesta, nos negamos o evitamos los cambios. Más bien hay como este enganche con mantener las cosas como están. Ahora, cuando nos referimos a orientación hacia la restauración, significa esos momentos del día en donde la persona atiende, presta atención a los cambios que hay en su vida, adopta nuevas conductas, trata de distraerse del dolor, adopta nuevos roles, nuevas identidades, empieza nuevas relaciones con otras personas y es en ese polo en donde empieza como la negación o evitación del duelo, ¿no? Evitar pensar en la pérdida, negar el dolor, negar los sentimientos. Entonces, ¿qué tenemos aquí de alguna forma? Que la orientación hacia la pérdida se relaciona más con por así decirlo, con la validación de la experiencia del duelo, con contactar con el dolor, pensar en esta persona, poner tus canciones tristes y recordarla y tener anhelo de volver a la relación. Y la orientación a la restauración se ve como alguien que dice, ya, vamos a superarlo, vamos a ir al gimnasio, vamos a salir con los amigos, voy a empezar a conocer gente nueva, ya no quiero pensar en eso, ya no quiero hablar de él, mucho hablo de él, entonces vamos a seguir avanzando, ¿ok? Lo que nos explica este modelo es que ambas cosas son necesarias. Es necesario que haya momentos del día en donde la persona pueda contactar con su dolor, donde pueda experimentar y validar lo que siente. Hay momentos del día en que ni siquiera va a poder controlar el extrañar, el pensar, el recordar a su expareja. Y van a haber otros momentos del día en donde va a estar orientado a vamos a hacer cosas, vamos a lograr cosas, vamos a movernos. Entonces no se trata solamente de superar, como justo decía Jean-Pierre al inicio, ¿no? No se trata solo de superar el duelo, más bien hablamos de integrar, integrar la pérdida, integrar la restauración y de alguna manera hacer que la persona pueda llegar a una aceptación, que no es una aceptación en etapas. Eso sí me gustaría que quede bastante claro. No es una aceptación en etapas. Y de hecho podemos ser muy invalidantes y damos este discurso a una persona que está sufriendo. Podemos ser muy invalidantes al decirles algo como que ya no estás en esa etapa, ya pasaste la negación, ahora tienes que estar en aceptación, ahora tienes que estar en tal cosa, cuando de hecho durante el día hay momentos en donde nos vamos para un lado y hay momentos en donde nos vamos para otros. ¿Y qué sucede muchas veces? Que una vez que contactamos con el dolor, que una vez que podemos llorar, sentir, anhelar, luego de eso abrimos como cierto espacio a la aceptación, a darnos cuenta de que, ok, evidentemente esta relación ha terminado y podemos oscilar hacia la restauración. Cuando yo explico eso a mis consultantes, yo les digo como que eres como una pelotita de ping pong que estás yendo como de una cancha a otra, estás yendo como de un lado a otro. Hay momentos en el día en el que estás para acá, hay momentos en el día en el que estás para acá, pero finalmente nunca dejas como de moverte.
como una pelota de ping pong, ¿no? Que está como en ambos lados de la mesa. Sí, Ingrid, es verdad. Hay diferentes tipos de duelo y ahora estamos hablando del duelo de pareja. El día de hoy voy a centrar principalmente la exposición en la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia que tiene podemos decir, una consistente evidencia en lo que respecta al duelo, en sus modalidades como incluso duelo de pareja. Eh, Quizás algunos de ustedes ya conocen sobre esta terapia, quizás a algunos les parezca nueva, pero básicamente la terapia de aceptación y compromiso es una terapia contextual, es una terapia conductual de tercera generación, o al menos así se le denomina. Es una terapia que tiene una base filosófica en el contextualismo funcional. Dentro de esta terapia nosotros nos enfocamos mucho en la finalidad de las conductas, en el propósito de las conductas y eso nos permite de alguna forma también modificar la conducta de las personas. Además, tiene un sustento en la teoría de los marcos relacionales, que es una teoría del lenguaje y de la cognición, que también nos explica que las personas muchas veces terminamos sufriendo no solo por lo que nos pasa, sino también por lo que llegamos a asociar a lo que nos pasa, lo que llegamos a pensar, recordar y cómo dentro de nuestras cabezas se van haciendo asociaciones que, por ejemplo, hace que una persona cuando vea el peluche que le regaló su ex, un estímulo, originalmente podemos decir como un estímulo neutro, cuando vea el peluche que le dio su ex, pueda asociarse a tristeza y la tristeza puede asociarse a hemos terminado y hemos terminado puede asociarse a me voy a quedar sola y es así como el lenguaje también a nivel de pensamiento termina impactando en la vida de las personas. Esta terapia no aboga tanto por la reducción directa del malestar, sino más bien por aumentar lo que llamamos la flexibilidad psicológica. La flexibilidad psicológica es la capacidad de contactar con la experiencia presente tal y como es y actuar de manera coherente con los valores personales. Esto quiere decir que ACT no ayuda a que la persona sienta menos ansiedad o sienta menos tristeza, no. Si bien es cierto, ese es un comentario mío, si bien es cierto, ACT se vende como una terapia que no aborda directamente la reducción del malestar, si se dan cuenta, finalmente el que la persona aumente su flexibilidad psicológica es evidente también que la persona reduce su malestar, pero no está ahí el foco de atención, sino tratamos de presentarlo de otra manera. Y aquí hay una frase, ¿no? Que resume en parte a la filosofía de Axe sobre el sufrimiento humano, y es que el sufrimiento surge, en gran parte, de la lucha por controlar o evitar experiencias internas que realmente son inevitables. ¿En qué sentido? En que nadie puede controlar lo que piensa. Si tú ves el peluche de tu ex, vas a recordarlo, y vas a recordar que han terminado, y vas a recordar que eso te pone muy triste, y te vas a poner muy triste. Así que no es que podamos controlar del todo los pensamientos y las emociones, porque muchas veces son naturales y son respuestas ya asociadas a otras cosas, pero sí también podemos hacer ciertas estrategias como para evitar que esto que no podemos controlar termine haciéndose en algo más problemático. Como por ejemplo, ¿qué cosa? Quitar el peluche, ¿no? Y retirarlo, que ya no esté en su habitación. Eso, por ejemplo, es una forma de hacer control de estímulos, ¿no? Ok. A ver, dice Rocío, interesante este nuevo comentario. No es por dónde superar el duelo, sino más bien integrar nosotros como parte de lo que somos. Oli, ¿cómo Sí, o estás, mi sea, reina? ¿Cómo te va? uy, creo que se confundía. Ya. Pero muy interesante, Rocío, la que nos cuentas. Darío, sí, de hecho, eso a veces, bueno, no sé si quemar las fotos, pero sí como de alguna forma el retirar lo que te recuerde a esa persona, sí. Eso es incluso una forma de hacer contacto cero, una forma de retirar todo aquello que pueda nuevamente desencadenar malestar. Jessica nos dice, ¿cómo no caer en la habitación? Esta pregunta me gusta mucho porque es algo que nos dicen nuestros consultantes cuando están en la típica de voy o no voy a la fiesta. Mi ex va a ir a la fiesta, voy o no voy a la fiesta. Estoy evitando, está mal evitar. Está mal quedarme en mi casa, tengo que ir porque estoy evitando. Em, la evitación no es algo malo en sí mismo.
Eso es algo que también ayuda mucho a las personas que están sufriendo, que están pasando por una pérdida. La evitación no es algo malo. Todo depende nuevamente de cuál es la finalidad, cuál es la función de esa evitación y si termina alejando a la persona de cosas que para esa persona son valiosas. Y voy a poner un ejemplo para explicar lo que preguntas, Jessica. Por ejemplo, yo tuve un consultante que este consultante me decía, ¿no? Quiero ir a una fiesta. Bueno, me han invitado a una fiesta, no sé si ir porque va a ir esta persona y no quiero verla, pero tampoco está mal evitar. Y entonces, luego de analizar con esta persona, nos dimos cuenta que no había, más allá de la ruptura, no había un motivo real que para la persona le sea importante el ir a la fiesta. En palabras simples, no se perdía de nada, si iba o no iba. No es que, ay, mis mejores amigos van ahí, es la despedida de un amigo, me encanta ir a fiestas, no, no se trataba tanto de eso. Era más como, me han invitado y mi cabeza me dice que está mal evitar y que tengo que ir a la fiesta. Ok. Una vez que conversé con esta consultante, como digo, nos dimos cuenta de que no había una razón importante para esa persona de ir a la fiesta. Y más bien, si iba a la fiesta, probablemente iba a traer mucho malestar, iba a sentirse bastante mal de ver a su expareja, de no tener como un grupo, porque la expareja se quedó con el grupo de amigos, entonces, como de no tener el grupo de tal, ¿no? Entonces, ok, decidimos que finalmente no se perdía de mucho, no era tan importante, no estaba relacionado a sus valores, entonces podíamos evitarlo, porque el costo era mayor que la ganancia. En cambio, más adelante le salió una reunión en donde era la despedida de una amiga suya que se iba a ir al extranjero a estudiar. Y él realmente quería ir a despedirse de la amiga, pero la pareja también, la expareja también iba a ir. Y en este caso, a esta persona realmente le importaba estar en esa reunión para despedirse. Y acordamos que lo haga y finalmente fue a la reunión, estuvo unos minutos compartiendo y luego se retiró. Así que la evitación en sí no es mala, sino que depende de qué cosas nos estamos perdiendo y qué cosas son importantes también. Bueno, espero haber contestado, Jessica. Voy a seguir leyendo las preguntas. ¿Qué pasa cuando el malestar es cognitivo? Justo hay estrategias relacionadas a la difusión, que es el distanciamiento de pensamientos, que en un momento voy a presentar, Xiomara. Nicole dice, cuando hubo fuerte dependencia y maltrato del otro, ¿igual es recomendable la ACT u otro enfoque? Muy interesante tu pregunta, Nicole. Creo que habría que evaluar ahí trauma. Si hay un trastorno por estrés postraumático o si hay indicios de invalidación traumática, sí recomendaría trabajar bajo un enfoque de trauma o trabajar otro modelo, incluso si hay desregulación desde la DBT, que es una terapia más orientada a la desregulación o al trauma. Eh, pero si el impacto de esas vivencias no es tan grande en el presente, o sea, ha sido doloroso, obviamente, ¿no? Que te maltraten es horrible, pero vamos a pensar que la persona tenía estrategias, recursos, no ha llegado a desarrollar trauma o de regulación. En esos casos sí podríamos trabajar bajo acto. Nicole, ok. Xiomara, sí, tu pregunta es algo que se puede responder desde la aceptación, desde la difusión, que son estrategias o procesos que tenemos en ACT, en esta terapia. Porque claro, lo que yo comento como que de retirar objetos es una estrategia conductual que se llama el control de estímulos. Retirar cualquier estímulo que antecede a una conducta determinada, como por ejemplo los peluches, las cartas, el chat de la pareja. Eso es algo que en alguna medida, cuando no es indispensable para la vida de la persona, lo podemos retirar. Tu consultante no se va a morir con sacar el peluche. Pero hay cosas que evidentemente no puede controlar, como por ejemplo estar en el carro y escuchar una canción, o salir de San Valentín a la calle y ver un montón de parejas. Hay cosas que no va a poder controlar y ahí entran otro tipo de estrategias. Bueno, Helen, en ese caso, vería qué tan importante o qué tan indispensable es para ella ir al parque.
Si realmente tiene que pasar por ese parque, podríamos hacer estrategias como exposición, que dentro de la terapia de aceptación y compromiso se trabajan desde la aceptación. Pero si no es necesario para ella pasar por el parque, podemos simplemente ir por otro lado. Sí. Y eso también, Helen, lo que dices, tiene que ver con estos consultantes que terminan la relación, pero todavía tienen que ver a la persona, ya sea porque trabajan en el mismo sitio, porque viven cerca o porque estudian en el mismo lugar. Ahí, por ejemplo, las estrategias que voy a presentar más adelante podrían ayudar más que solo decirle no vayas por ahí. Cuando le decimos bota eso, no vayas por ahí, son cuando son cosas que son poco importantes, cosas que se pueden retirar. No necesitas tener las cartas de tu ex en tu cajón para sobrevivir, ¿no? Pero sí cuando son otro tipo como pensamientos, emociones, contextos que no se pueden mover, ahí funcionan otro tipo de estrategias. Justamente lo que digo, Juan Manuel, porque ese es un caso también en donde la persona igual tiene que mantener contacto. Ahí obviamente no aplica el contacto cero. En esos casos no aplica el contacto cero, pero sí quizás otro tipo de estrategias que no necesariamente apuntan a quitar como el contexto o el antecedente, pero sí pueden apuntar a aumentar la tolerancia al malestar de la persona, aumentar la capacidad de estar con sus emociones sin llegar a una crisis, sin llegar a hacer conductas problemáticas, habilidades de comunicación, todo eso también está dentro. Ok. Cuando tenemos un primer contacto con una persona que ha terminado una relación, sobre todo si es un duelo reciente, algo que funciona mucho es ser muy validante. Es reconocer mucho el esfuerzo, el dolor que involucra el terminar una relación, porque ciertamente es bastante doloroso. Y con validar me refiero a escuchar de manera activa, sin necesariamente apresurar cambios. Porque si en la primera consulta le decimos algo como ya tienes que hacer algo, supéralo, mm, creo que es muy improbable que realmente vuelva a la consulta o quiera permanecer, ¿no? En el tratamiento. Entonces, lo importante, porque es un tema muy sensible, el duelo es un tema muy sensible, o sea, la primera sesión va a estar llorando la persona, difícil que no llore, a menos que tenga ahí un tema de represión, ¿no? Pero lo más probable es que venga llorando la persona, que venga muy triste, que te cuente, yo lo conocí así y me acuerdo que me dijo tal cosa y al inicio éramos así, o sea, vienen con toda una historia de lo que ha sido su relación, de por qué se ha enamorado, de lo que más le duele, de cómo es perder la relación. Así que en un primer contacto necesitamos construir ese vínculo terapéutico y que esté fuerte, transmitiendo presencia, transmitiendo interés genuino. Y también es importante no solo enfocarse en el dolor, sino también preguntar aquello que es importante para esta persona, aquello que desea seguir cuidando. Y ahí como balanceamos, ¿no? La validación con el cambio. Balanceamos ahí la aceptación con el cambio, de alguna manera. Ok. Dari, también funcionan en casos de muerte, de fallecimiento. También es aplicable para ellos. Pero por ahí van a ver como algunas particularidades, ¿no? Que justo al inicio mencioné y que quizás puedo volver a mencionar si se presentan en la exposición. Pero sí, o sea, esto es tal cual para duelo, es así. Ok, hablemos de una evaluación inicial. Tienen la primera sesión con un consultante que les refiere a haber roto una relación, haber perdido una relación. Algunas preguntas que son claves son en cuanto a la historia de la relación. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo duró la relación? Ahora, ¿es importante el tiempo? Sí, y al mismo tiempo no significa que por eso vamos a decir que no es para tanto. He tenido consultantes que han tenido relaciones cortas, cortas en el sentido de meses, o incluso no han llegado a formalizar la relación, han sido salientes, e igual ha tenido un fuerte impacto en sí, o sea, en la persona. Pero es importante igual saber, ¿no? Para entender el curso de la relación, qué cosas están implicadas en la relación. Entonces, ¿cuánto tiempo duró? También, ¿cómo era la relación? ¿Cómo era?
era comunicativa, era divertida, era más bien una relación como un poco más seria, era una relación casual. ¿Qué había en la relación, no? Otra pregunta muy importante, ¿quién terminó la relación? Si fue el consultante, si fue la pareja, si fueron ambos. eh, También, ¿cuáles fueron los motivos por los que terminaron? Y también, ¿cuál fue la reacción de la otra persona? Acá nos ayuda mucho a entender cuál fue la reacción de nuestro consultante, porque si la pareja fue la que le terminó y el consultante les cuenta que se negó a aceptar el término y estuvo una y otra vez insistiendo, escribiendo, preguntando, posiblemente nos estamos topando con una persona que tiene conductas de búsqueda, suele buscar a su pareja. Eso es algo que tenemos que trabajar también en terapia. Otra pregunta muy importante que lo hace diferente al duelo por fallecimiento, porque como digo, en fallecimiento uno ya sabe que esta persona no está. En cambio, cuando es por ruptura, uno sí sabe que la otra persona está existiendo. Y eso es lo que muchos consultantes con duelo me han dicho, ¿no? Es como, ¿qué estará haciendo ahora? O sea, ahora mismo esta persona sigue viviendo, sigue haciendo sus cosas. Es por ello que una pregunta importante es, ¿cuándo ha sido el último contacto? Y averiguar si es que por ahí hay algo que todavía los mantiene en contacto, como un trabajo, un hijo, la universidad, un club, algo, si es que tienen en contacto, algo que los une de alguna forma. Otra pregunta importante, ¿aún tienes deseos de retomar la relación? Sí, no, ok. ¿Cuál es la respuesta de la otra persona? O sea, ¿qué opina la otra persona sobre esto? Y aquí a veces hay temas muy complicados cuando es una relación en donde no están y al mismo tiempo siguen comunicándose. Y es peor, te digo de verdad, es más difícil trabajarlo cuando la expareja todavía sigue contestando a nuestro consultante. Todavía sigue, como se dice, dándole ilusiones, como respondiendo, diciéndole cosas, aceptando salidas. Es un proceso de duelo más difícil, ¿sí? Es como, hasta se puede volver como un duelo complicado a lo largo del tiempo, ¿ok? Otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de la ruptura? ¿Cómo ha atravesado duelos anteriormente? También es importante saber cómo la persona ha podido afrontar en otros momentos de su vida la pérdida de algo. También es importante si cuenta con una red de apoyo y si presenta riesgo suicida. Eso es básico. O sea, en una evaluación inicial siempre tenemos que evaluar riesgo suicida y trauma. Ah, bueno, aquí no lo he colocado, pero riesgo suicida y trauma es algo que colocamos siempre en una primera sesión. Hay varias preguntitas, pero lo voy a dejar para el final porque hay todavía para presentar. Ahora vamos a hablar ya no solo de la evaluación general, sino de la evaluación funcional, que es esta evaluación a través del análisis funcional de la conducta. Las conductas son comprendidas dentro de un contexto, no son síntomas, son conductas comprendidas en un contexto. Y durante todo el tiempo que estamos atendiendo, al menos desde el enfoque contextual que yo manejo y que estoy presentando, nosotros hacemos constantemente análisis de la conducta. Tratamos de encontrar cuáles son las conductas que hace la persona cuando aparece el dolor, en qué momentos o situaciones aparece el dolor, qué emociones o sensaciones reconoce, qué pensamientos suelen aparecer. Y el análisis funcional de la conducta no solo apunta a entender el contexto, los antecedentes en los que sucede una conducta, sino que este análisis eh, va más por el lado de que aquello que mantiene las conductas son las consecuencias, los llamados reforzadores. Entonces, desde la primera sesión de consulta, vamos a ir encontrando qué es aquello que mantiene que el consultante actúe como actúe. ¿Es porque obtiene alivio? ¿Es porque obtiene atención de la expareja? ¿Es porque siente que se está vengando? ¿Qué cosa es, no? Lo que hace que esta persona actúe como actúe. Y dentro
De ya como pasando a la parte de la intervención, hay una estrategia de la terapia, aceptación y compromiso que se llama la desesperanza creativa. Esta estrategia bueno, consiste en que a través de preguntas, a través de metáforas, le mostremos al consultante cómo todo lo que ha intentado para controlar sus experiencias dolorosas no ha funcionado y más bien ha empeorado su malestar. ACT es una terapia que normaliza el dolor humano como algo natural. Todas las personas sentimos dolor, todas las que estamos aquí, los 100 que estamos, somos 100, los 100 que estamos sentimos dolor, tristeza, enojo, miedo, pensamos cosas sobre nosotros mismos, sobre los demás. Y muchas veces cuando intentamos eh, controlar lo que sentimos, como eliminarlo o sacarlo, a veces lo que termina sucediendo es que el malestar empeora. Terminamos haciendo cosas que luego nos traen más problemas. Terminamos perdiendo personas que son importantes. Para fomentar la desesperanza creativa en un consultante, hay tres preguntas que son claves. En un primer momento, preguntarle, ¿qué has intentado para dejar de sentir dolor? No sé, he intentado escribirle. He intentado escribirle todos los días, diciéndole cómo está, si está bien, porque quiero volver con esta persona. Ok. ¿Cómo te ha funcionado eso? ¿Ha hecho algún cambio? ¿Se ha ido realmente tu malestar? No, porque todas las veces me dejan visto o me dice que ya deje de molestarlo, que no quiere volver. Me siento peor, luego me da vergüenza. Y le preguntas, ¿no? ¿Qué te ha costado? ¿Qué has perdido cada vez que le escribes nuevamente a tu expareja? Y ahí le puedes decir algo como, esto, ¿no? Siento vergüenza, me siento mal conmigo mismo, pierdo mucho tiempo en el celular en lugar de avanzar con mis proyectos. Esa es la desesperanza creativa. Es hacerle ver a la persona que lo que está haciendo no necesariamente le está funcionando y más bien le está trayendo consecuencias. Es como si de alguna forma nosotros tuviésemos una herida y a esa herida le ponemos un vendaje, ¿no? Para que sane. Ahora, ¿qué está haciendo la persona que ha roto su relación? Una y otra vez está levantando el vendaje para ver si ya sanó. Lo mueve, lo mueve, lo mueve, ya sanó, ya se movió, pero cada vez que mueve el vendaje, cada vez que vuelve a verse la herida, vuelve a intentar moverla, abrir, cambiarla, cada vez que termina haciendo eso, tiene más dolor. La herida se infecta, la herida duele más, la herida no sana. Así que en lugar de estar como todo el tiempo tratando de ver, de chequearlo, de tal, a veces lo mejor que podemos hacer es simplemente dejar el vendaje encima, alejarnos y dejar que la herida sane por sí sola, que la herida naturalmente tenga su proceso y pueda sanarse. Esa es una metáfora que, por ejemplo, utilizo en terapia para generar la desesperanza creativa en los consultantes y que les ayuda a ver que muchas veces lo que intentan hacer termina luego generándoles más problemas y dificulta que acepte el duelo. Está como negando una y otra vez lo que ha sucedido. Y acá yo he dejado varios ejemplos. No los voy a leer todos, pero pueden revisarlos ustedes como están viendo la pantalla. Hay varios ejemplos de estrategias, de cosas que hacen las personas para ya no sentir dolor, para ya no sentir malestar luego de que han terminado una relación. Por ejemplo, ¿qué hacen? Revisan redes sociales, se fijan si ha cambiado fotos, si ha subido algo. Esto es algo nuevo, pero también pasa que le preguntan a ChatGPT. Está de moda últimamente preguntar a ChatGPT. Le preguntan por qué hemos terminado, ¿sabes qué pasó? ¿Qué estará haciendo él? ¿Tú crees que está con otra? Y bueno, ustedes saben que ChatGPT es súper complaciente y a veces, bueno, el ChatGPT ni siquiera sabe, ¿no? Termina diciéndote cualquier cosa
que al final termina generando más ansiedad. Al ratito es como, ok, siento que tengo control, puedo ahí conversar con algo, pero luego, bueno, ni que fuera divino, ¿no? De por qué me terminó, qué está pensando, no sé. Otras personas intentan cosas como tomar pastillas, beber, consumir sustancias, videojuegos, y hay personas también que se aíslan, que evitan salir con sus amistades, que evitan ver a su familia. Y si se dan cuenta, todo eso parece que funciona, pero en realidad no funciona, porque a largo plazo el dolor sigue allí y también deja de lado cosas importantes como dejo de hacer mis actividades, me siento tonta, me da vergüenza, pierdo dinero, pongo en riesgo mi salud, me siento sola, mis amigos se alejan. Y todo esto es lo que empeora el duelo, que en algunos casos incluso puede generarse un episodio depresivo, cuando la persona empieza a alejarse, a distanciarse, a desactivarse. Ok, vale. Mm, Ahora vamos a lo siguiente, que es el famoso contacto cero. Ya, bueno, creo que todos hemos oído del contacto cero, o al menos es algo que está como muy de moda, no sé, lo veo en posts, en redes, mis amigos hablan de contacto cero y todo. Y vamos acá a presentarlo y de paso que respondemos algunas dudas por ahí que me hablaban sobre esto. Eh, el contacto cero, más que ser un castigo ni un mandato, porque no es que nosotros sepamos lo que es mejor para el consultante necesariamente, pero más bien el contacto cero es una decisión conductual estratégica que muchas veces puede ser necesaria para modificar aquello que está manteniendo las conductas problemas en nuestros consultantes. A veces el contacto con la expareja funciona como una forma de regular sus emociones. A veces funciona también como una forma de buscar certeza o también de aliviar malestar. Pero ya hemos visto que muchas veces estas conductas a largo plazo terminan afectando a la persona, terminan afectando lo que es valioso. Es como si de alguna forma, esa es otra metáfora, es como si de alguna forma la persona tuviese como un libro de su vida, y, y no es como que pueda arrancar un capítulo del libro, sino que lo que tiene que hacer es como dar la vuelta y seguir escribiendo, dar la vuelta y seguir escribiendo, ¿no? Es como un libro de la vida de esta persona. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando la persona rompe el contacto cero y vuelve a hablar con la expareja, que evidentemente no quiere regresar, lo que termina pasando es que esta persona sigue escribiendo en el mismo capítulo una y otra vez, sigue escribiendo en el mismo capítulo y por eso no avanza con el libro, no avanza con lo que, no pasa al siguiente capítulo porque sigue en la misma hoja. Trata una y otra vez, está volteando la hoja para escribir y vuelve a la misma hoja y esa misma hoja ya está llena, ya se conoce la historia, ya conoce lo que tiene su capítulo, pero sigue escribiendo una y otra vez encima de lo que ya está escrito. Una conducta más efectiva sería el dejar esa hoja en paz, dejar que la hoja ya está llena, dejarla como está y centrarte en lo que el siguiente capítulo, la siguiente hoja tiene por darte. Entonces, el contacto cero no permite que la persona avance. O sea, el romper el contacto cero no permite que la persona avance en muchas ocasiones porque lo mantiene una y otra vez en la misma historia. Y a veces hay personas que llevan años así con sus exparejas. Llevan años hablando con la expareja, teniendo relaciones sexuales o casuales, ocasionales con la expareja. Y al fin de cuentas, muchas veces se les pasa la vida estando en una situación así. Ahora, sí, Ingrid, tal cual. Es como escribir una y otra vez lo mismo sobre lo mismo, que ya te lo sabes de memoria.
y no te permite avanzar. Ahora, lo que decía un poquito es que en algunos casos, evidentemente, no se puede hacer contacto cero. Si hay un proceso de divorcio, de tenencia por un hijo, si hay, si estudian en la misma universidad, si trabajan en el mismo sitio, no siempre se puede hacer contacto cero. Y en esos casos, quizás más que romper el contacto por completo, hablamos más bien como de reducir el contacto, hablar solo lo mínimo, hablar solo lo necesario, eh, construir un contexto de seguridad para la propia persona, aplicar como ciertas herramientas de gestión emocional, de pensamientos para ayudarlo a como mantenerse allí. De todos lados, pero se niega a dejar de amarlo, pero también quiere darlo. Es diferente que tú ames a alguien a que elijas estar con alguien. Mayra, es diferente. O sea, uno puede amar a alguien, puedes amarlo, quererlo, extrañarlo, pero es diferente elegir estar con esa persona. Y el contacto cero no significa que no ames a esa persona, significa que estás eligiendo no estar con esa persona. Estás tomando la decisión consciente de alejarte de esta persona. Pero el contacto cero no significa que el amor necesariamente se vaya. Además, algo es que a veces el amor se mantiene por una y otra vez seguir aferrados a recuerdos, seguir aferrados a ilusiones, imaginarte cosas con la expareja, imaginarte que vuelven, todavía como guardar las cosas de la relación. Y eso es lo que también hace que el duelo se complique. Eso es lo que hace que a uno le cueste aceptar el duelo, cuando estamos muy aferrados una y otra vez a todas las cosas relacionadas a la expareja, incluso si no están hablando, incluso si hay contacto cero, hay personas que todavía están enganchadas con la relación, leyendo las cartas, mirando los chats, pensando una y otra vez en, ay, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué terminamos? Una y otra vez. Eso también hace que el amor no se vaya, hace que el amor todavía esté allí. Sí, Mayra, un poquito contestando. Entonces, el contacto cero significa básicamente restringir a la persona, ¿no? Eliminar, bloquear, restringir redes sociales, evitar responder mensajes por cortesía o por curiosidad. Eh, Algo que ayuda a veces es como redactar el mensaje, pero no enviarlo a la persona, sino enviarlo a otro chat, enviarlo a un blog de notas, incluso si ustedes como terapeutas lo permiten, enviárselo a ustedes como terapeutas, ¿no? También fue una forma de practicar contacto cero es pedirle a tus amistades que no te cuenten cosas de la persona, que no te cuenten nada. También decidir qué objetos se guardan y cuáles se retiran del entorno, qué cosas no son indispensables o no son del todo necesarias. También contacto cero es reducir conversaciones sobre la relación. Y esto incluso conlleva la terapia. A veces hay consultantes a veces hay consultantes, lo digo también personas, porque obviamente terapeutas también somos personas, que es como que hablamos una y otra vez de la relación. Como hablar constantemente de la relación con tus amigos, con tu familia, con tu terapeuta, hablar una y otra vez de, es que él me dijo tal cosa, yo le dije esto, y yo recuerdo cuando nos vimos la primera vez y caminamos así, la primera cita fue así, estar como constantemente enganchados de eso también es algo que dificulta que uno pueda aceptar el fin de una relación, porque te mantiene de alguna forma allí. Y lo otro es también programar actividades externas para momentos que sean difíciles. Bueno, Helen, en este caso cabría evaluar si es necesario que tengan el mismo círculo y si sí lo es, no se podría llegar a un contacto cero. Tendría que ser más como reducir el vínculo de alguna manera. Sí, Cecilia, muchas veces el romper una relación o distanciarse se puede sentir como como si estuviesen en abstinencia, como una adicción. La ansiedad es intensa,
Sí, depende del caso. En algunos casos, si la persona vemos que puede tolerar mayor angustia, que tiene como ciertas estrategias, sí sería mejor que sea como, pa, de golpe, que corte todo contacto. Y en caso vemos que la persona todavía le cuesta bastante, se puede hacer de manera progresiva. Poco a poco ir eliminando el contacto, luego restringiéndolo, luego lo archivamos, luego lo bloqueamos. Y eso también significa ser muy pacientes, porque algo que necesitamos como terapeutas que abordan el duelo es ser pacientes, porque no se esperan que quedéis en contacto cero y el consultante va a venir con toda esta lista hecha. No va a pasar eso. Pocas son las personas que van a decir, ya, sí, hagamos todo. Y generalmente va a ser progresivo, como lo estás mencionando tú, Cecilia. Generalmente va a ser progresivo, van a haber recaídas, y es ahí en donde no solo hay que estar atentos a las recaídas, sino también a cómo pararnos luego, hacer un plan para volver a pararte cada vez que recaes y retomas el contacto. Sí, entonces también eso es importante. Bueno, dentro de los procesos de ACT existen 6 procesos. Vamos a ver cada uno de ellos con estrategias. Por ejemplo, la aceptación. La aceptación se refiere a poder experimentar lo que sentimos, lo que pensamos, con plenitud, con apertura. Cuando trabajamos aceptación con los consultantes, tratamos de normalizar su dolor. No hay que juzgarlo, no hay que invalidarlo, más bien hay que normalizar, que es súper doloroso romper una relación. Más de la mitad de los libros del mundo creo hablan sobre desamor, sobre relaciones que terminan. Piensen en las canciones, casi todas son de desamor, o bueno, muchas son sobre amor o desamor, o sea, el amor romántico, el amor de pareja es una de las cosas que más están presentes en la vida de cualquier persona. Y es importante normalizar que eso duele, duele bastante. La aceptación también significa centrarse en la sensación física, en dónde se ubica el malestar, en cómo se siente, cómo se mueve. También involucra ejercicios como surfear la ola de emociones. Imaginar que esta persona está como surfeando una ola emocional, porque las emociones suben, aparecen, suben, 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 tienen su pico donde más duele y luego naturalmente empiezan a disminuir. Es imposible que alguien esté triste 100% todo el día. Incluso personas con depresión tienen momentos del día en donde la tristeza puede bajar. Así que es importante cuando trabajamos duelo hacerle ver a la persona que su emoción no dura para siempre, que más bien es como una ola, que aparece, que sube y que se va. También significa reducir el autoataque y la vergüenza. Muchas personas sienten vergüenza por sufrir por su expareja. Y lo que menos necesitamos es hacerlo sentir más avergonzado de lo que ya está. Por eso es importante también notar estas veces en las que empieza como a atacarse y en lugar de eso concentrarse en el dolor, en normalizarlo. Otra estrategia de aceptación, específicamente de autocompasión, es tratar como tratarías a alguien que amas. Esto yo lo utilizo con consultantes que son muy críticos consigo mismos, que dicen cosas, pero no debería estar llorando, no debería estar mal por esa persona, si es súper mala, me trató así, así, así. Entonces, en ese momento, un ejercicio de autocompasión podría ser algo como, si esto le estuviese pasando a una persona que realmente amas, si esto le estuviese pasando a tu hermana, ¿le dirías que es una tonta por sentirse mal? Incluso podrían decir, ¿no? Si esto me estuviese pasando a mí, ¿me dirías a mí que soy una tonta por sentirme así? No, te van a decir, difícil que te digan, no, sí, sí, eres una tonta. Te van a decir, no, 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 no eres. Ok, entonces, ¿por qué pensamos eso de ti? Y es como ir cambiando un poquito como esta manera de tratarse también. Además, dentro de la terapia de aceptación y compromiso, hay un proceso que se llama la difusión, que apunta a cambiar la relación con los pensamientos y no necesariamente su contenido. Aquí ayuda muchísimo el identificar como la rumia. La rumia es como este pensamiento constante, lo que llamamos sobrepensar, ayudar a la persona a identificar su rumia,
a cuando la rumia empieza a aparecer. Y en lugar de comprar a los pensamientos como una verdad absoluta, podemos verlos como algo que está ahí, algo que existe. Para eso a veces ayuda a decir cosas como estoy teniendo el pensamiento de que no lo voy a poder superar. Decir eso es diferente a decirme no lo voy a poder superar, porque ahora reconocemos que es un pensamiento y los pensamientos van y vienen. También ayuda muchísimo dentro de las estrategias. O sea, ahora estoy nombrando varias. Ustedes tomen la que más les funcione. Está eh, el convertir el pensamiento abstracto en un pensamiento más concreto, un pensamiento más descriptivo y darle punto final. Las personas que sobrepiensan mucho piensan cosas como nunca voy a ser feliz, porque siempre esto me pasa a mí, toda mi vida va a ser así, siempre me hacen lo mismo, yo no merezco nada. Puras abstracciones. Ayudémoslo a hacerlo más concreto y podemos decir algo como, eh, hoy recordé tal cosa y me sentí triste. Punto. Siento preocupación por mi futuro. Punto. Ya no es como, ¿y qué me va a pasar? Y nunca nadie me va a querer, ¿y por qué me pasa esto a mí? Sino es como, esa es una técnica un poquito más de la TCC, de la terapia cognitivo-conductual, que también se aplica al abordaje de la rumia o de la preocupación. También sirve, ahora que estamos como que en la era de teléfonos y toda esa cosa, a veces sirve también esta metáfora que a veces utilizo, que es como la mente es como como el corrector de celular de mensajes. Es como a veces tú puedes estar como pensando en algo o escribiendo algo en el mensaje, estás como que chateando, y estás como que escribiendo algo, pensando en algo, y lo que pasa es que el celular automáticamente te lanza como ideas de lo que vas a escribir. Tú no lo controlas, o sea, automáticamente te lanza ideas, te lanza como palabras, como quiere rellenar la frase de manera automática. Lo mismo sucede con nuestra mente. Nosotros podemos estar tranquilos pensando en otra cosa y nuestra mente va a querer rellenarlo con algo de información. Y a veces esa información puede estar relacionada a la ruptura y puede ocasionar malestar. Entonces, a veces la mente es así, la mente rellena información. A veces con información que puede ser valiosa, a veces con información que no lo es, pero finalmente es algo que hace la mente. También dentro de la terapia de aceptación y compromiso, Cecilia, justo todo lo que he explicado aquí de fusión cognitiva son para pensamientos intrusivos. Todo esto que he explicado aquí, cambiar la relación con los pensamientos, no con su contenido. Identificando la rumia, nombrando los pensamientos, pasar del pensamiento abstracto al pensamiento concreto y utilizar como metáforas también. Algo que también ayuda con lo que estaba preguntando Cecilia es practicar mindfulness. Mindfulness o momento presente es esta habilidad de prestar atención con flexibilidad, apertura y curiosidad. Algo que ayuda con los pensamientos intrusivos o con la rumia es el conectarse al presente, anclarse al presente. Por eso hay un ejercicio que se llama echar al ancla, que significa el notar que te estás yendo con tus pensamientos y poner todos tus esfuerzos en concentrarte en cómo se sienten tus pies sobre el piso, cómo se siente esa sensación de estar en el presente, de anclarte a este momento, como que si tus pies fueran el ancla, a este momento único, a este momento presente. También podemos anclarnos al presente, volver al presente para dejar a un lado los pensamientos con la respiración. Cuando respiramos y le prestamos atención a la respiración, estamos dándole como esta perspectiva de esto es algo nuevo. Porque es verdad, o sea, este momento que estamos viviendo ahora, nunca antes en nuestra vida los hemos vivido. El momento presente es constante y la práctica de mindfulness nos ayuda a alejarnos de pensamientos que pueden
ser efectivos y concentrarte en el presente una y otra vez de manera flexible. Por eso el mindfulness también es una estrategia que ayuda muchísimo con los pensamientos intrusivos. Dentro de ACT también hay algo que se llama yo como contexto, que básicamente se refiere a que ayudemos al consultante a darse cuenta que no es el contenido de la experiencia, sino es el espacio en donde observa el cambio. Es como esa parte del consultante en donde puede darse cuenta que lo que siente, lo que vive va cambiando. Em, Hay un ejercicio que ayuda, que es decirle a esta persona como con qué ideas te has identificado desde que has terminado la relación. Y, por ejemplo, le puede decir cosas como, soy la abandonada, soy el que falló. Y lo que vamos a hacer es, con un ejercicio, ayudarle a ver cómo esas identidades van fluyendo, van apareciendo a lo largo del día y también van desapareciendo, pero que hay una parte de esta persona que no cambia, que es esa parte que puede observar, que puede notar el cambio, que puede ver el flujo de pensamientos. Si bien un consultante puede identificarse como soy la persona que falló, también puede identificarse como soy la persona que se esforzó por la relación. Soy la persona que trabajaba bastantes horas para poder invitarla a salir, no sé, ya. Pero entonces integrar como esas identidades dentro de lo que esta persona es y hacerle ver que no es solo una sola identidad, sino que hay muchas identidades, hay muchas cosas dentro de esta persona que conviven dentro de él y que también vale la pena revisar. Una pregunta que también ayuda es esto de qué parte de ti nota que está notando. Y también una metáfora, ¿no? Con la metáfora del cielo y el clima, que tiene que ver con que el cielo es infinito, constante, pero lo que cambia es el clima. A veces hace sol, a veces hace lluvia. Nosotros somos como el cielo, nuestra esencia no cambia. Estamos ahí existiendo, notando, pero lo que cambia durante el día son nuestras emociones. A veces llueve, a veces hay nieve, a veces hace sol, y nosotros en lugar de quejarnos del clima o querer ir en contra del clima o querer ir en contra de nuestras emociones o pensamientos, podemos ser como ese cielo que observa cómo van cambiando, cómo naturalmente van cambiando. También son importantes hallar los valores. Los valores significan aquello que es más valioso para la persona. Y para eso podemos preguntarle cosas como, ¿qué tipo de persona quieres ser en este dolor? Quiero ser alguien amable, quiero ser alguien responsable. ¿Cómo quieres tratarte a ti mismo en este duelo? Quiero tratarme con compasión, quiero motivarme a mí mismo. Y también es importante ver que los valores o lo que son importantes para las personas son como una moneda de dos caras. Por un lado, podemos encontrar aquello que nos duele profundamente, pero si le damos la vuelta, vemos que también ahí está lo que más nos importa. Si algo te duele es porque te importa. Si te diera igual, no te importa, no te dolería nada. Así que tiene sentido que le duela profundamente la ruptura de una relación, porque para esta persona esta relación ha sido importante. Entonces, en parte es como ir validando ello. Y ya por último, con los procesos de esta terapia tenemos la acción comprometida, que significa que, ok, una vez que identificamos lo que es valioso para la persona, vamos a ayudarla a moverse. Vamos a ayudarla a moverse en una dirección que para esta persona sea deseada, que para esta persona sea efectiva. Y como dice aquí, ¿no? Vivir una vida con sentido, no una vida sin dolor. Actuar desde los valores, desde lo que es importante, no desde la emoción. Y vamos a poco ir planteando metas con el consultante. Metas que sean claras, que sean concretas, que sean alcanzables, que sean definidas en un tiempo determinado. Metas como ir el fin de semana con mis amigas a comer.
Metas como ir al gimnasio todos los miércoles a las 11 de la mañana, estudiar 20 minutos todos los viernes, entrar a clases de tal cosa el domingo. Esas son metas, son acciones comprometidas con la vida que el consultante quiere tener. Y aquí trabajamos bastante como en la restauración, el ayudar a la persona a volver a reconstruirse a sí mismo luego de un duelo, encontrar un sentido de vida que vaya más allá de la relación, que ahora también cuide o valore otras experiencias que ha tenido en su vida y otras experiencias que puede tener. Y ya por último, la prevención de recaídas, porque como digo, para trabajar con personas que han terminado una relación, e incluso esto va para nosotros mismos, todo esto que hemos visto el día de hoy, no es un proceso lineal. Hay momentos en donde hay recaídas, en donde hay mucha tristeza, en donde hay aislamiento, en donde hay ganas de contactarse con la otra persona, de averiguar qué está haciendo por su vida. Así que vamos a hacer un plan con el consultante para ayudarlo a mantenerse en el camino de la aceptación. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enlistar cuáles son las señales de que puede recaer. Luego vamos a diseñar las estrategias de afrontamiento que pueden ayudar a que en ese momento pueda sobrellevar el malestar. Habilidades de regulación emocional, habilidades de autocuidado. También funciona hacer una hoja con la lista de pros y contras de por qué terminaste esta relación o por qué mantenerte sin contacto. Y el pros y contras no es para hacerlo una vez, es para hacerlo una vez y luego tener tu hoja ahí bien pegada en tu habitación o tenerla ahí como que en tu celular o en algo que puedas ver. Porque cada vez que haya como una crisis de que quiero hablar con la persona, quiero hablar con la persona revisa su hoja de pros y contras y se acuerda de, yo ya no quiero volver con él porque me trataba así. Yo ya no quiero volver con ella porque tal cosa. Yo quiero concentrarme ahora en mí mismo. Pues, el tener una hoja de pros y contras también ayuda mucho a que podamos recordar, a que podamos contactar con los beneficios que tiene mantenernos alejados de esta persona, igual que el compromiso. También hay que hacer un plan específico para los días difíciles, por ejemplo, para San Valentín. Si ustedes están trabajando con consultantes en proceso de duelo, podría ser importante el preguntarle cómo se sienten ese día, cómo se van a sentir ese día, qué están experimentando. Y quizás hacer un plan, ¿no? ¿Qué hago cuando aparece el impulso? Lo que voy a hacer es primero hacer tal estrategia, luego esta, luego voy a salir, luego voy a ir a tal lado, o sea, tener como un plan bien específico de lo que va a hacer la persona ese día. Fechas como aniversarios, cumpleaños de la expareja, San Valentín, Navidad, Año Nuevo, hasta Halloween también. Bueno, no sé, el día que sea como vulnerable, como que tenerlos mapeados y ayudarle a hacer como un plan de qué vamos a hacer este día para evitar que caigas en una crisis o para evitar que caigas en contactarte con la persona. Y también en este plan de prevención de recaídas es importante contemplar cuáles son la red de apoyo del consultante. ¿Con quién se puede comunicar? ¿Con amistades, con familia o con el propio terapeuta también si sus límites se lo permiten? Muy bien. Bueno, entonces esto en general ha sido la presentación o la clase sobre abordaje del duelo desde el enfoque contextual, el duelo de pareja. Como he mencionado, esto se aplica también para duelo por fallecimiento, solo tiene algunos cambios o algunas consideraciones propias del duelo de pareja y en general está basado en la terapia aceptación y compromiso y por ahí tiene como algunos puntos también que se trabajan desde la TCC, desde la terapia cognitivo-conductual. Muy bien. Eh, ahora, bueno, antes de despedirme de las preguntas, quiero dejar como que por aquí, primero mi agradecimiento con Pepsi por haberme invitado a esta clase. De verdad que estoy muy agradecida. Ha sido como un espacio bastante bonito para compartir con ustedes. Y también le agradezco a todos los que están aquí presentes, participando de esta clase. Bueno, como mencioné, yo me llamo Paulina, Paulina Saavedra.
Yo soy psicoterapeuta, también soy docente y soy directora del Centro Psicológico Integra. Les dejo por aquí mi Instagram por si quieren seguirme en mis redes sociales, que también ahí subo contenido, si quieren comunicarse conmigo para alguna derivación o para atenciones psicológicas. Y también les dejo mi número de WhatsApp, igualmente si quieren comunicarse por ese medio, ¿sí? Bueno, eso sería todo entonces. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ya, listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por su participación en este masterclass. Les recordamos que para obtener el certificado gratuito deberán completar, que, digamos, el formulario que será compartido a continuación por el chat y colocar la palabra clave que es duelo. Recuerden que este formulario solo será enviado por la plataforma Zoom. Asimismo, agradecemos de manera especial a nuestro ponente, a la licenciada Paulina Saavedra Álvarez, por compartir su experiencia clínica y su mirada contextual sobre un proceso tan humano como el duelo por ruptura amorosa. Pueden encontrarla en redes sociales como lo mostró, como Pau, guión bajo, terapia, guión bajo. Y gracias a cada una de las personas que nos acompañaron esta noche. Desde el área clínica de Pepsi, seguiremos promoviendo espacios de formación y reflexión y bienestar en salud mental. Que tengan una excelente noche. Gracias. Adiós. Muchas gracias.